Hola chicos, ¿qué tal? En este video quería justamente traerles esta situación que estamos viendo donde se ve cierto patrón cuando entra un nuevo presidente de la Reserva Federal. Cada vez que ha entrado un nuevo presidente de la Reserva Federal, los mercados tienden a corregir. Vamos a ver qué está pasando con cada presidente, qué pasó en el fondo, si realmente puede pasar esto con el nuevo presidente de la Fed y cuánto retrocedieron los mercados. Y bueno, después déjame en los comentarios a ver si realmente vos creés que se viene una corrección o con este presidente de la Fed por lo menos la vamos a zafar. Así que arrancamos. Un poquito de historia. ¿Con quién arranca la historia? Arranca la historia en 1987 con Alan Greenspan, que es el nuevo presidente de la Fed, quien asume en ese momento. Reconocido justamente por dar política monetaria un poquitito más expansiva. Tuvo uno de los gobiernos, digamos, de la Fed, uno de los procesos de la Fed más alcistas, de hecho, en la bolsa. Pero cuando llega este señor viene lo que está en la película de el lobo de Wall Street, bien, el lunes negro de 1987, donde los mercados caen las bolsas muy rápidamente. El Dow Jones, de hecho lo tenés ahí en la gráfica, cae más del 30% en un solo día, ¿sí? Para que tomes noción de esto y la gente que se está volviendo loca acá, tardó, es decir, 20 meses en recuperar de nuevo el 33,5% que había caído la bolsa. Es decir, 20 meses, ¿no? Para que te des una idea, casi 2 años para volver a donde estaba la bolsa antes de este suceso. Acá ya es donde empezamos a tener un poco como de miedo, ¿no? Decir, che, 33% realmente es una rebaja bastante linda en el mercado, pero fíjate que es una corrección y sobre todo lo que tarda. Es decir, tardan bastante en recuperar esos nuevos máximos. A ver, ¿qué estuvo pasando justamente en ese día? Bueno, prácticamente es donde se empezaron a usar las ventas automatizadas, ¿sí? Es una de las principales crisis que hubo y donde ya se empezaban a armar sistemas informáticos para que nosotros podamos decir, bueno, en cierto nivel quiero que me hagas una venta. Es decir, al haber tanta volatilidad, esos sistemas actuaron rápido y evidentemente, bueno, ocasionaron esas bajas. Por otro lado, había intención internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque existían temores con una escalada de tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico. Antes de que viniera Greenspan, esto también ya estaba así y también, bueno, había disputas sobre la política monetaria actual. ¿Ok? Es decir, que llegó este señor y a los 2 meses prácticamente lunes negro, los mercados se caen prácticamente, es decir, como que buscaron una excusa. Los mercados aún así después, como te muestran, ¿no? 20 meses tardaron en recuperar esos máximos. Lo importante de esto y que quiero que te lleves en este momento es que muchos asocian este crash por el cambio del presidente, de la Fed, ¿no? Pero en realidad los mercados ya venían sobrecomprados y con problemas estructurales. Es decir, si venimos a la gráfica justamente antes de esa caída, ¿no? del 35%, podés ver que viene una clara tendencia alcista en el mercado y que ni siquiera los retrocesos son lo suficientemente fuertes. Después tuvimos un retroceso justamente acá, más o menos en julio del 90, es decir, no hubo retrocesos importantes en el precio. Venía muy alcista el mercado en ese momento. Y esto es algo a tener en cuenta cuando nosotros vemos cómo sube, ¿sí? Sin ninguna corrección o con correcciones prácticamente nulas en el mercado. Alan Greenspan terminó siendo uno de los mejores presidentes de la Fed, si no, mejor dicho, el más alcista, ¿no? También durante su mandato explotó Internet, creció la liquidez y anunció el famoso Greenspan Put, que básicamente era como una compra, ¿no? El momento en el cual se compraba y los mercados seguían siendo alcistas. Después, obviamente, que no te lo pongo acá, viene la crisis, ¿sí? De lo que serían las .com en el año 2000, que justamente fue cuando explotó Internet, pero terminó siendo con una política de crecimiento de liquidez y demás, de las políticas de Greenspan realmente expansiva, y como vemos siempre el mercado trata de buscar siempre alguna excusa de por qué corregir. Esto me lleva a el segundo, ¿sí? Que es Ben Bernanke. Ben asume el 1 de febrero de 2006 en la Reserva Federal como nuevo sucesor de Alan Greenspan, ¿bien? Y lo que tenemos acá es que parece como que la historia no es que se repita, pero sí arrima. El S&P 500 termina cayendo aproximadamente entre un 57% entre los años 2007 a 2009. También con nuevo presidente de la Fed, ¿no? Nuevo cambio de presidente de la Fed. Nueva política monetaria que se empieza a ver en el mercado.
¿Qué estuvo pasando justamente acá? Bueno, lo que tenemos es la caída de Lehman Brothers, la crisis subprime, las crisis de las hipotecas, ¿no? Como te pongo acá, crisis de riesgo crediticio, ¿sí? La crisis de los créditos hipotecarios, beneficios anuales, y después tenemos pérdidas trimestrales por parte de dólares, y después tenemos pérdidas incluso de mayor capitalización. Fue uno de los bancos que quebró en esta crisis, y a su vez también, bueno, ahí está la otra película, ¿no? Que es The Big Short, justamente, que habla sobre este tema. Acá lo importante de Bernanke en realidad es que él ya también se veían componentes como de que las cosas no venían muy bien en el sector de los créditos, ¿sí? Si bien él entra como presidente de la Fed, ya se veía cierto dinamismo a la hora de decir, che, esto está muy inflado, el sector del real estate realmente está muy pesado, muy cargado, las bolsas venían subiendo también. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente lo reemplaza, ¿no? a Greenspan. El mercado inicialmente estuvo tranquilo, pero luego explota la crisis subprime, ¿no? La crisis de las hipotecas, ¿bien? Si bien no fue culpa justamente del cambio, la burbuja hipotecaria ya se estaba armando desde antes, es decir, las nuevas excusas por parte de un nuevo presidente de la Fed, por parte de nueva política monetaria, fue lo que estuvo impulsando justamente estas caídas, y obviamente al tener componentes de burbuja, ¿no? De mucho crédito, evidentemente explotaron y realmente el mercado cayó muy, muy fuerte. Pasamos ahora sí a 2014. En 2014 asume Janet Yellen, ¿bien? El febrero 3 de 2014 asume Janet, que Janet tiene un meme muy conocido, quizás que lo conozcas o no, que es justamente esta persona en el fondo que sale con un cartelito de que compren Bitcoin, ¿bien? ¿Esto por qué? Porque en el gobierno de Yellen los mercados estuvieron muy estables, pero como te pongo ahí, la Fed seguía siendo ultra expansiva, usaban lo que se conoce como el QE o la política monetaria no convencional, que lo que básicamente lo que hace es comprarle a los bancos los bonos que ellos emiten, y el banco adquiere un montón de billetes, y esos billetes que hacen, van a préstamos, bajan tasa y con eso inyectan liquidez al mercado. Por eso justamente sale este meme, ¿no? de bull de Bitcoin. ¿Por qué? Porque el billete fiat básicamente empezaba a perder valor, entonces teníamos que buscar algún resguardo justamente. En el gobierno de Yellen, si bien ya antes el mercado dentro de todo estaba relativamente bien, pero el real estate se veía golpeado un 15%, la caída máxima fue un poco más chica, fue del 7,4% en la bolsa en general, en el S&P. Acá dentro de todo no hubo grandes desafíos, pero ¿por qué? Porque llevábamos con una visión, ¿no? ultra expansiva de la Fed, donde, bueno, teníamos que subir el techo de deuda y la economía tenía que seguir y demás, ¿no? Entonces, en este caso la caída fue poca, fue 7,5, que prácticamente dentro de todo está bien. Llegamos a 2018, llega Jerome Powell, febrero, ¿sí? 5. La verdad que Powell la tuvo bastante complicada, porque a Powell encima le cae la pandemia en el medio, ¿sí? Es decir, tenemos un periodo de pandemia y después tenemos un periodo donde sí el mercado corrige por las decisiones de política monetaria. Lo que tenemos acá, bueno, justamente, ¿no? Es decir, vemos una caída del 35%, ¿sí? Powell se vio medio como forzado con este tema de la inflación, que era poca, después cambió su discurso y demás, de mover las tasas de interés, y como vemos, tenemos un retroceso del 35% en lo que son los mercados directamente del S&P 500, ¿sí? Esto por la etapa del COVID, ¿no? De todo lo que fue pandemia. Y en este punto, lo que hicieron con Powell fue decir, vos tenés una empresa, no te preocupes, no eches gente, ¿ok? Bajamos las tasas de interés y te vamos a financiar. Es decir, no me eches gente, ¿ok? Y te vamos a dar préstamos a tasa cero, prácticamente, ¿ok? Vos vas a poder sacar dinero y me devolvés lo mismo. No hay ningún problema. Eso lo que hizo es que al estar encerrados y con efectivo en mano, y a su vez también, bueno, la gente estaba en la casa y cobraba incluso subsidios, es que te sobraba el dinero. Todo ese dinero fue a la bolsa, y fíjate cómo en un periodo básicamente expansivo, diríamos ultra expansivo, porque esto es de las mayores subidas que tuvo la bolsa en 19 años de mercado, vemos cómo sobraba el billete. En este punto, al vos bajar la tasa de interés, lo que pasa es que la inflación empieza a subir, ¿bien? Y en este punto Powell dice,
chicos, yo no puedo seguir con una tasa al 0%, tengo que empezar a subir la tasa de interés, tengo que restringir un poco el crédito. ¿Por qué? Porque la inflación ya se me está desbaratando. Llegaron incluso a tener inflaciones anuales en torno al 8-9%. A raíz de eso y de esas políticas monetarias un poco más contractivas, es que luego de toda esta subida, el mercado corrige un 26% en total. Si te está gustando hasta acá y por lo menos entendiste cada posición de cada presidente de la Fed, te pido por favor que te suscribas, que le des un likeazo y vamos a estar hablando un poquitito sobre este resumen, ¿no? Tenemos Alan Greenspan, el mercado cae en el crash histórico, ¿no? El lunes negro, 35%, ya venía justamente siendo alcista. Después tenemos justamente a Ben, también 57% con la crisis de las hipotecas, subprime, 57% del mercado, Janet Yellen dentro de todo, un 7% y Jerome Powell alrededor de entre 20 y 26% por este ajuste, ¿no? Tanto de COVID como también de lo que vendría a ser las políticas monetarias con esto que te pongo acá, ¿no? Las subidas de tipos de tasas. No quise poner las crisis puntuales como las .com o por ejemplo la subprime, que en este caso sí básicamente condujo lo que fue BEM, sino también, bueno, la parte de lo que era el COVID. Los quise aislar porque el punto de este video es saber si cada vez que viene un presidente de la Fed realmente los mercados caen, ¿no? O tienen esa excusa de caer. Lo que vemos es que ahora actualmente en 2026, Jerome Powell ya deja la presidencia, tenemos a Kevin Warsh ahora y se enfrenta a una inflación elevada y un contexto de IA, es decir, inteligencia artificial, donde todo el mundo quiere IA, donde hay muchísima inversión en ese sector en específico. A ver, lo importante de esto es que el mercado no le teme a un cambio de presidente, ¿no? Es decir, ¿a qué realmente le teme al mercado? El mercado le teme a la política monetaria que vas a usar, si vas a ser expansiva o contractiva. Eso va a afectar a la liquidez y eso también afecta a las tasas de interés. Bien, esos son los miedos realmente que tiene el mercado y que ve justamente de un proceso anterior. Si vos sabés que medianamente estás en burbuja y viene alguien que dice, che, mirá, tenemos que retirar estímulo, bueno, evidentemente el mercado va a tratar de, si subió muchísimo, tomar esas ganancias. Kevin Warsh es visto como más duro con respecto a la inflación. A él no le gusta tener una inflación alta, no le gusta tener un dólar que se deprecie, lo vemos menos dovish en ese sentido, ¿no? Y menos rescatador del mercado. No le gusta hacer como Janet Yellen, los famosos QE o los QE, ¿no? Del hecho de comprar los bonos, ¿no? Bajar las tasas y, bueno, inyección. A él no le gusta la depreciación de dinero. Si bien el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, lo puso para que baje tasas, yo lo veo muy difícil teniendo en cuenta la inflación elevada que tiene Estados Unidos, que hoy ronda casi el 3% en el año, bien, anual. Lo importante de Kevin, ¿sí? A ver, y de todas estas crisis, es que entiendas que la Fed no es que provoque la crisis, ¿sí? Es decir, ya venís de un contexto anterior donde la Fed pone políticas que son para adelante. Entonces, eso es lo que creo yo que al mercado más o menos le tiene un poco de miedo. La Fed suele llegar en el momento, ¿no? Donde la burbuja ya está un poco madura, como te pongo acá. Siempre hemos visto que cada vez que llega la Fed o hay un cambio de presidente, ya venís de arrastres donde tenés un mercado que cada vez va subiendo más. Greenspan recibió prácticamente un mercado en burbuja. Después tenemos, bueno, a Ben, que también recibió otra, justamente con la parte de la crisis subprime. Powell recibió una inflación prácticamente récord, ¿no? Yellen dentro de todo no tanto, fue más que nada el techo de deuda, ¿no? Vimos que no cayó tanto con el presidente de la Fed. Y Warsh recibe full inteligencia artificial, inversiones masivas en este sector, una nueva, digamos, boom tecnológico, ¿bien? Valuaciones extremas porque las acciones dentro de todo están valuando muchísimo, deudas gigantes, se están endeudando también muchísimo, ¿bien? Y el techo de deuda también de la Reserva Federal y el país está bastante pesado. Y también tenés tasas relativamente altas, ¿bien? Entonces, si vos tenés las tasas altas, encima tenés el tema del petróleo, que el petróleo no cede, no baja mucho de precio, eso tiene un impacto inflacionario, vos tendrías que verte tentado, digamos, a subir más tasa para controlar el efecto inflacionario. Por eso subís más tasa, evidentemente ahogás el sector de la IA, las valuaciones, ahogás otro tipo de sectores. Y eso es lo que realmente Kevin Warsh se va a presentar, porque encima tenemos el próximo 17 de este mes la primera reunión de la Fed, donde creo yo los mercados van a estar muy atentos sobre todo a qué presenta con el dinamismo de las tasas. Es decir, vieron que presenta ese plano, digamos, donde dice, bueno, nosotros esperamos recortar tasas en diciembre. Bueno, pero ¿cuánto? Y de todos los comitentes de la Fed,
5 están de acuerdo en recortar tasas por ejemplo, o 7 están dispuestos a recortar tasas un punto más o menos. Pero capaz que 0,25 lo que están dispuestos a recortar, capaz que no hay recortes. Yo creo que eso es lo más importante que va a ver el mercado el 17, que cae miércoles si no mal recuerdo. Así que muy atento a ese dato y a esa información que nos va a traer la Fed. Y para terminar, y como te pongo acá, la mayoría de los cambios, ¿no?, de presidente de la Fed tuvieron retornos positivos a un año, ¿sí? Es decir, siempre que han tenido sus presidencias han tenido retornos positivos, ninguno terminó con un retorno a la baja, ¿ok? Pero sí, como te pongo acá, pero grande, ¿no? Te pongo que casi siempre subieron drawdowns, es decir, caídas fuertes inicialmente. Tanto Yellen como Powell, bueno, como Ben y también como Griezmann. Es decir, tuvieron caídas. Ahora tenemos que saber a ver cuánto va a ser el golpe. Yo creo que si vienen con políticas monetarias no tan expansivas, más restrictivas, para poder contener la inflación, si vemos que los mercados siguen siendo muy alcistas, que el único sector que tira, digamos, de ese mercado alcista es la inteligencia artificial, los otros mercados están deteriorados o pausados, bueno, yo creo que son condimentos para estar relativamente alertas, no para salir a vender todo, ¿sí? No para agarrar y decir, bueno, ya está, vendo todo, me paso a Coca-Cola o me paso al oro o compro Bitcoin. No. Es ir paso a paso y ver básicamente esas políticas monetarias y cómo van afectando, ¿sí? Es decir, no creo que tengamos algo parecido a las crisis subprime donde el mercado se caiga 35% en un solo día. Sería una catástrofe bastante grande. Yo creo que eso no va a pasar, pero sí creo que vamos a estar muy atentos a estas dinámicas de la Fed, lo nuevo que pueda pretender poner Kevin Warsh sobre la mesa con estas perspectivas de tasas, la inflación y justamente si las empresas y las valuaciones están rindiendo lo que tienen que rendir para que realmente todo esto siga funcionando. Si te gustó, manito arriba, suscríbete, como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, cuídense.